Buenas tardes a todos los asistentes a esta segunda edición de Guías Regulou sobre los cursos de extensión universitaria. Mi nombre es Ayrton Eric Guamán Núñez y el día de hoy seré el moderador. Guías Regulou es un proyecto de Regulou que busca preparar e incentivar estudiantes y profesionales de todo el país a participar en diversas actividades académicas y oportunidades laborales. En esta oportunidad nos acompañan Alessandra Sofía Salazar Alba y Carlos Fernando Rodríguez Payrasamán. Alessandra Sofía Salazar Alba es egresada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es practicante profesional en Derecho de la Competencia en el estudio Díez Canseco Abogados y además ocupó el segundo puesto en el tercer curso de extensión universitaria de Proinversión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alessandra. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias, Ayrton. Ahí aprendí mi cámara. ¿Qué tal? Por otro lado, también nos acompaña el día de hoy Carlos Fernando Rodríguez Payrasamán. Carlos es bachiller en Derecho por la Universidad de Piura, es practicante profesional en la Oficina de Asesoría Jurídica de OSIPTEL y además es el primer puesto en el 27º curso de extensión universitaria de OSIPTEL. Buenas tardes, Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Buenas tardes, Ayrton, un gusto estar aquí. ¿Qué tal? Bueno, y sin más preámbulos, comenzamos con esta sesión. Les recordamos a los participantes que podrán realizar sus preguntas a través de la caja de comentarios y que estas serán absueltas al final de la sesión. Ok, entonces, para comenzar con Alessandra, yo quisiera realizar la siguiente pregunta, ¿no? Sabemos que los cursos de extensión universitaria son programas que brindan las diferentes entidades públicas que se encuentran dirigidos a estudiantes y egresados de diferentes carreras, ¿no? En este caso, incluida la de Derecho. Pero, sin embargo, no existen, la gran cantidad de estudiantes muchas veces no conoce sobre estos cursos de extensión universitaria. Por eso, Alessandra, yo te preguntaría a ti, para ti, ¿qué significa, ¿no? el haber estado en el curso de extensión universitaria de Proinversión y más o menos las oportunidades que se te abrieron a partir de este curso? Gracias, Ayrton. Bueno, para comenzar, un curso de extensión universitaria es un programa de especialización. Es un programa que le ofrecen distintas entidades de la administración pública, sea Proinversión, sea en su momento también Indecopi, sea OSIPTEL, sea Supermercado de Valores, etc. Son diferentes entidades, Banco Central, etc. Cuando está ofrecido a preprofesionales o a egresados recientes, es porque precisamente quiere motivar a que existan más servidores públicos o en general más estudiosos de esos temas, centrados en temas de la administración pública. De hecho, la mayoría de cursos de extensión universitaria, CEUs o PEUs, ofrecen esta posibilidad de que la persona que ocupe los primeros puestos en los cursos sea invitada de manera formal a formar parte de esa organización, de esa entidad de la administración pública, con prácticas profesionales. Evidentemente no participan titulados, sino solo egresados recientes o estudiantes, porque quiere ser un curso que sea más allá de la universidad, pero no como propiamente un curso de maestría, aunque sí tiene la exigencia muy parecida a muchas maestrías cortas. Yo creo que para mí el programa de extensión universitaria de Proinversión fue una oportunidad de profundizar mis conocimientos de Derecho Administrativo Económico. Proinversión, para esto un preámbulo de los que no conocen tanto su labor, es una agencia de promoción de la inversión privada en el Perú, la única. Se encarga y tiene conexión con OSIPTEL también, porque justamente las concesiones que necesita dar OSIPTEL para que ciertos operadores de telecomunicaciones actúen, la gestiona con Proinversión. Justamente yo he visto distintos proyectos que con OSIPTEL, con otras entidades, etcétera, como el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Proinversión ha sido intermediario para que esa inversión sea adecuadamente gestionado. Y creo que eso fue lo interesante, ¿no? Para ir finalizando, que puede conocer el paso previo a lo que es la regulación económica propiamente. La regulación actúa sobre regulados, ¿no? Y para que haya regulados necesita haber previamente un título habilitante que es una concesión, una autorización, etc. Y ese paso previo es mediante un concurso público, una licitación de diferentes modalidades que vela por el inversor que está más capacitado, que tiene mayores puntajes en temas de precios, en temas de rentabilidad social, y todo eso se ve en el curso de Proinversión. Es como el paso previo a que una entidad pase a ser regulada, de licitante a regulado.
Muchísimas gracias, Alessandra, por tu respuesta, bastante claro. En realidad yo también participé de un curso de Proinversión en la segunda edición, y ahí también tal vez podemos ir intercambiando algunas ideas respecto a lo que tú vas indicando, y yo también voy recordando, ¿no? Para que los chicos también tengan mayor información. Y bueno, también te trasladaría a ti la pregunta, Carlos, con respecto a qué significa para ti, por ejemplo, el curso de extensión universitaria de OCIPTEL. Tal vez nos puedas dar algunos alcances de qué es lo que se dedica a esta entidad que hemos visto, bueno, en diferente publicidad que ha ido sacando, que ha ido recorriendo todo el Perú para ir dando charlas informativas sobre este curso. Sí, bueno, Alessandra ha sido bastante clara respecto a lo que significa un curso de extensión universitaria. En este caso, más bien disculpen un poco la bulla que existe, pero en este caso el programa de extensión universitaria de OCIPTEL, además de darte ese plus de especialización en el tema de las telecomunicaciones, que son su materia, te otorga, bueno, ya iremos desarrollando un poco más ese tema, ¿no? Te otorga la posibilidad de aprender una semana acerca de gestión pública, que me parece que es la razón por la cual pasó de ser denominado curso de extensión universitaria OCIPTEL a ser denominado programa de extensión universitaria. Entonces, durante la primera semana nosotros, los becarios, nos reuníamos en un auditorio y escuchábamos a distintos profesionales que se han encargado de las políticas públicas en el Perú, de la formulación de políticas públicas y de la gestión pública. Los escuchábamos hablar de los sistemas administrativos del Estado, por ejemplo, los 11 sistemas administrativos del Estado, cómo se articula el planeamiento, el presupuesto, la inversión pública propiamente, el Sistema Nacional de Abastecimiento de las entidades públicas, y me parece que eso es un paso previo, muy importante hacia tratar propiamente la especialización del programa, ¿no? Que son las telecomunicaciones. Bueno, el OCIPTEL, regulador de la inversión pública, de la inversión privada, disculpa, en las telecomunicaciones en el Perú, se encarga justamente de eso, de verificar y regular las obligaciones que tienen los concesionarios de telecomunicaciones en el Perú. Que, dado el crecimiento del sector, que justamente es un sector que va camino a la desregulación, ha dejado de lado un poco la regulación tarifaria tradicional que existía, a caminar un poco hacia la calidad, sobre todo la calidad de los servicios públicos que se otorgan. Supervisa justamente mediante indicadores de calidad, y trata sobre todo en los últimos años de empoderar al usuario de telecomunicaciones, que antes le costaba mucho entender ciertos términos, porque son términos muy técnicos, no sé, pues velocidad de subida, velocidad de bajada, internet móvil, internet fijo, antenas o unidades terminales. Todo eso actualmente el OCIPTEL se encarga de hacerlo llegar al usuario y que el usuario sepa cómo realizar un reclamo, sepa cómo hacer valer sus derechos como usuario del servicio público de las telecomunicaciones. Y en ese sentido, el curso, el programa de extensión universitaria del OCIPTEL fue un gran apoyo para mí, para entender esos temas, para profundizar en temas de derecho administrativo económico, como lo ha mencionado Alessandra, y sobre todo en temas que, si bien pueden parecer alejados del derecho, tienen mucho que ver, como son la regulación económica propiamente, economía. Veíamos cursos de economía, lo recuerdo muy bien, porque un poco a los abogados nos cuesta ver los números, y mucho más si son fórmulas que no tienen que ver solamente con números, sino también con letras. Y también nos explicaba un poco cómo funciona la ingeniería de telecomunicaciones. Esto, sin duda, fue un plus que al egresado del programa le da un gran empujón para entender ese complejo mundo que son las telecomunicaciones. Claro, sí lo imagino. Es bastante completo por todo lo que nos has contado, y eso está bastante bien, ¿no? Entonces, más o menos para continuar con esta charla, pasaría, pues, ya que nos han dado el preámbulo de qué significa el curso de extensión universitaria para ustedes y transmitir esta experiencia a los asistentes. La segunda pregunta que quisiera trasladar a Alessandra es, bueno, nosotros sabemos que el ingreso de cada curso de extensión universitaria es distinto. Por ejemplo, la semana pasada
para quienes nos acompañaron, más o menos los becarios de Mincetur y del Ocinermin nos contaba, por ejemplo, que en el Mincetur se daba una entrevista solamente para poder entrar al curso. En el caso de Ocinermin era un examen puramente de conocimientos dependiendo de la especialidad. Entonces, para los que han ingresado el día de hoy y que están interesados tal vez en participar en el curso de Proinversión, Alessandra, no sé si nos podrías contar un poco cómo fue el procedimiento para poder llevar a cabo el examen, en qué consistió, cuántos exámenes tuviste que rendir. Sí, sobre los exámenes propiamente de los cursos de extensión universitaria, siempre es por méritos, ¿no? O sea, sé que hay gente que da exámenes, sé que hay personas que más bien son llamadas a postular de manera casi directa por sus puestos de mérito académico en la universidad, etc. Evidentemente cada vez se tiene que mejorar mejor el filtro porque puede ser llamado por méritos, pero la idea es que cada vez sea más por méritos, o sea, que sea un esfuerzo de cada estudiante de poder lograr entrar al CEU, que es una beca total del Estado, y sea un estudiante que vaya a permanecer en el curso, que no vaya a desaparecer las primeras semanas y que sobre todo pueda sacar al máximo provecho de los contenidos. En el caso de Proinversión específicamente, el ingreso al CEU, y entiendo que este 2024 es idéntico, tiene 3 filtros. El primero es un examen psicotécnico de razonamiento verbal y matemático. En realidad es parecido a un examen para postular a una universidad porque es bastante general lo que ves. Razonamiento verbal y matemático, no para una carrera en específico, sino en general, para de esas partes generales de los exámenes. Luego hay un examen psicológico que no tiene puntajes, más que todo para, entiendo que para hacer como un filtro no vinculante, sino para tantear más o menos cómo va esa parte de los estudiantes que postulan. Sí. Y finalmente es una entrevista de conocimientos. Siempre esta entrevista de conocimientos sí es excluyente, sí es la que tiene más peso en el puntaje final y lo que implica el orden de mérito de quienes entran. Y este examen de conocimientos es sobre no conocimientos sumamente especializados, pero sí se requiere cierta base teórica para entrar al CEU de Proinversión. Como decía Carlos, no tienes que saber si eres de derecho, economía, de los temas de cómo se estructuran los contratos de concesión y APPs, sino más bien saber, demostrar tu interés, demostrar que realmente estás preliminarmente interesado en conocer más sobre las APPs, que son las asociaciones público-privadas y los proyectos en activos, y en segunda instancia que conozcas un poco la labor de Proinversión, ¿no? Yo recuerdo que cité un proyecto que me parecía muy interesante, que de hecho llegué a ver en el curso, que es el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, está en mi distrito, y expliqué un poco, porque ya había llevado un curso, tenía un curso en la universidad que era sobre concesiones en general, entonces eso me sirvió. Pero sé que mis compañeros se prepararon de manera similar, tanteando un poco por qué les interesaba Proinversión, por qué les interesaban los proyectos en activos y las acciones público-privadas, y explicando conocimientos generales, pero que vayan un paso más allá del derecho administrativo económico. Uh-huh. Sí, exactamente. Yo también recuerdo cuando cursé el Proinversión, curso de extensión universitaria, tal cual, ¿no? El primer examen es un razonamiento matemático, razonamiento verbal, que suele ser virtual, y entiendo que este año también va a ser igual, y son un montón de preguntas, ¿no? Recuerdo que eran un montón de preguntas que uno tenía que estar ahí tratando de resolver las que más podía en el menor tiempo posible. Te descuentan, por si acaso te descuentan si es que te equivocas, ¿no? Recuerdo eso también. Y tal cual, el examen de conocimientos es una entrevista. Recuerdo que habían 3 abogados de Proinversión, y yo por ahí me acuerdo que todavía recuerdo las preguntas que me hicieron. Para quienes están interesados por ahí, a ver si les llega también la misma pregunta, ¿no? Que fue la diferencia para mí, ¿cuál es la diferencia entre un contrato de obra pública y una APP? Que es en realidad lo que se ve en las primeras clases. Y además también, tal cual lo que has dicho tú, Alessandra, la importancia de las asociaciones público-privadas en el Perú, si yo consideraba que eran o no eran importantes. No sé si tú en este caso tal vez recuerdas por ahí la pregunta, aunque has mencionado que mostraste tu interés, ¿no? Explicando un poco ese proyecto, pero ¿recuerdas más o menos tal vez la pregunta que te hicieron a ti? Sí, recuerdo que fue sobre la diferencia. Me hicieron 2 preguntas. De hecho, estaba con un abogado, un economista y un ingeniero. Esta vez creo que las entrevistas son más variadas, con los 3 especialistas en la materia. Para esto, para los que
quieren saber más, siempre los que postulan a CEU de Proinversión son alumnos egresados de Derecho, Economía e Ingeniería, varias ingenierías, industrial, me parece que se llama así, ingeniería de eléctrica, etc. Son varias ingenierías. Y bueno, había un ingeniero, un economista y un abogado. La primera pregunta que me hicieron así de fondo, recuerdo que fue la diferencia entre una APP cofinanciada y autofinanciada. Evidentemente se puede desprender un poco el tenor que una cofinanciada implica un cofinanciamiento, pero no querían algo tan general, no querían que les explique qué es ese cofinanciamiento. Y entonces esos temas no son totalmente básicos, por eso digo que una vez que eliges un CEU, tienes que no tener la especialización completa, pero sí tener un interés al punto de no solo quedarte en si estoy interesado o interesada, sino buscar un poco sobre qué implica eso. Porque el curso como tal no te parte de una base que no es base 0, sino base 1, por ejemplo. Sé que siempre hay partes introductorias de lo que es la economía en el Perú y el derecho administrativo económico, pero luego ya van mucho más rápido, precisamente porque es poco el tiempo. Entonces, pude responder la pregunta. Eso se debió porque, al igual que mis compañeros, creo que investigué e hice una labor de qué podrían preguntarme, siempre poniéndome los supuestos. Y recuerdo que la segunda pregunta era precisamente lo que comentaba, de que les diga algún proyecto y cómo sentí o cómo percibí que pudo mejorar algún índice de calidad de vida de los peruanos, ¿no? En este caso fue el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, y dije que había mejorado ciertos índices de salud respecto a su sede en Breña, que era la original, ¿no? Entonces, sí te piden manejar ciertos conceptos, creo que siempre es necesaria una preparación y, como decía, ir más allá del interés e indagar un poco de las posibles preguntas que te podrían hacer. Ok, sí, perfecto. La pregunta que te tocó a ti, sí, evidentemente no es una pregunta básica de derecho administrativo. Entonces sí es necesario ahí para las personas que estén interesadas en profundizar un poco en qué es una APP, ¿no? Tener claro el régimen tal vez normativo general que es aplicable aquí en el Perú para poder rendir una entrevista de manera exitosa y poder entrar al curso. Y bueno, a ti te trasladaría la misma pregunta, Carlos. ¿En qué consistió el examen? ¿Te pareció difícil? ¿Te vino números, solamente derecho? ¿Qué tal? ¿Cómo lo percibiste? Bueno, creo que fui la última promoción que dio el examen de conocimientos, siendo únicamente el examen de conocimientos. Pasa que, voy desde el inicio. Hay dos formas de ingresar. Está el ingreso por rendimiento destacado. El ingreso por rendimiento destacado tiene pues 3 fases. El primero, tienes que acreditar que has ocupado o ocupas el primero o segundo puesto de tu especialidad en tu universidad, en tu carrera. Posteriormente pasas un examen de conocimientos, tengo entendido, o no, miento, un ensayo. Tienes que presentar un ensayo y posteriormente pasas a una entrevista. Son 3 fases, por así decirlo. Yo no ingresé por esa modalidad, sino ingresé por la modalidad del examen de conocimientos, que es la modalidad donde la mayoría ingresa. Y justamente fue únicamente examen de conocimientos. Actualmente, en el programa, esa modalidad ahora se ha dividido en 2 fases: el examen de conocimientos y la entrevista personal. Va a haber ahora una entrevista personal. Tal vez me sienta en la imposibilidad de poder explicar o poder contarles cómo se siente esa entrevista personal, porque no la pasé. Ahora va a ser una nueva experiencia para las personas que ingresen a este año al programa. Pero el examen de conocimientos, creo que lo más importante, como mencionaba Alessandra, es mostrar el interés por ingresar. Si bien no vas a mostrarlo de manera oral, respondiendo una pregunta, creo que es muy básico revisar las leyes o la normativa básica de telecomunicaciones, ¿no? Que son propiamente el tubo de la ley de telecomunicaciones, un poco largo, pero hay que darle una ojeadita, ¿no? Revisar qué hacen los reguladores en el Perú. La ley base es la 27332, que es la ley marco de organismos reguladores. Y luego, en específico, la ley 27336, ya hasta me la sé de memoria, que es la ley de desarrollo de funciones y facultades de los IPTEL. Que esa me parece que es la ley que más uno tiene que desglosar y anotar y sobre todo encontrar las diferencias, porque en las telecomunicaciones en el Perú intervienen diversos actores, desde las municipalidades distritales, en tema de cableado, por ejemplo, hasta el EBTC,
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, hay que muy bien desglosar esta ley, entenderla, leerla bien, pedir ayuda a anteriores becarios. Yo sí tuve que leerla detalladamente para poder entenderla, entender también un poco de lo básico de ¿cómo se llama? De Derecho Administrativo, la LPAG, básico. Y sí, eso. Y bueno, sobre todo para los abogados, repasar muy bien su cuadernillo de razonamiento matemático para que no haya tropiezos ahí. Yo sí tuve algunos, y me acuerdo en el examen. Y bueno, si uno no conoce, siempre es lo mejor avanzar, ¿no? Son métodos de examen de admisión, como lo mencionaba Alessandra, ¿no? Entonces uno tiene que avanzar, si uno no entiende, seguir avanzando, porque el tiempo es corto y sobre todo algunas preguntas sí son para pensar, ¿no? Eso básicamente podría decir. Ok, sí, yo recuerdo, debo confesar que también estaba interesado en el curso de extensión universitaria de CITEL, lo rendí, pero lamentablemente no pude entrar. Y sí, o sea, es un examen bastante largo, te vienen cuestiones generales de derecho administrativo, hasta incluso recuerdo normas sobre teoría del derecho, ¿no? En cuanto a la aplicación de la norma en el tiempo, la aplicación de la norma en el espacio y tal. Entonces sí es importante ahí tener una base muy buena en la carrera y además, bueno, lo que ya nos ha comentado Carlos, las normas básicas que es importante revisar y que van a venir en el examen. Ok, entonces, continuando más o menos con esta entrevista, bueno, recordar también a los participantes que si tienen alguna pregunta o quieren que profundice alguno de los panelistas en algo que ha puntualizado, lo pueden preguntar a través de la caja de comentarios. Como tercera pregunta, yo le preguntaría a Alessandra, ¿no? Ser becario de un curso de extensión universitaria te abre muchas oportunidades. En el caso del curso de extensión universitaria de Proinversión que tú tuviste la oportunidad de cursar, ¿qué beneficios ofrecía este curso específicamente, ¿no? Y cómo te ayudó a ti en tu desarrollo como profesional? Sí, creo que el principal beneficio que me dio, o quizás uno de los principales, porque la verdad es que son bastantes, es el haber obtenido conocimiento, pero no de manera solamente teórica y práctica, que de por sí es lo que te dan cualquier CEU y todos tenemos una experiencia muy grata ahí si lo continuamos, sino el sentir que partí de una base 1, incluso menos, y terminé como una base 7, y esa sensación de poder como acumular conocimiento y saber que lo hiciste por los profesores, por ti, por tus compañeros, es como un conocimiento colectivo, una sensación bien bonita. Recuerdo que, para no asustarlos, yo no llegué a entrar en puestos tan altos en el examen de selección. Recuerdo que hay divisiones, ¿no? Entran, por ejemplo, 20 de Derecho, no sé ese número exacto, estoy diciendo por así en general, 15 de Economía y 10 de Ingeniería, imagínense. Recuerdo que entré en un puesto bastante bajo de Derecho, justamente porque es bastante competitivo y porque los profesores persas son estrictos al calificarte. Pero llegué a entrar y eso fue para mí bien motivador. Y recuerdo que por el empeño que le puse, porque no se tienen que asustar con los conocimientos previos que tengan, finalmente si no llegan a entrar a un CEU tienen una oportunidad más, otra oportunidad, en general no es excluyente, sino que sentí que después del CEU de Proinversión, la forma en la cual adquirí conocimiento no fue individual, fue colectiva. Y recuerdo que también varios compañeros celebramos porque salimos varios entre los primeros puestos, fue bien bonito. Entonces ese networking y esa capacidad de compañerismo es bastante grata. Tú no vas a las clases a estudiar solo. Evidentemente, sí hay partes en las que vas a estudiar y repasar solo, pero generalmente en Proinversión el conocimiento se construye de manera colectiva porque haces trabajos en equipo y haces mucho compañerismo y mucha interacción con alumnos que no solo son de Derecho o egresados, sino de Ingeniería, Economía. De hecho, a mí siempre me ha encantado la economía y la razón por la cual ahora conozco a varios economistas no es por la universidad, sino por Proinversión. Ahí conocí a muchísimos economistas que son muy buena gente y que son muy capos y que actualmente trabajan en Proinversión u otras entidades de la administración pública. Y eso me encantó porque en Derecho, como me comprenderá Carlos, es un ámbito bastante cerrado. Nos conocemos entre abogados y puros abogados. Y Ayrton también. Entonces, el conocer a otras carreras es algo que te da esos CEUs, porque generalmente son interdisciplinarios, desde dos frentes, ¿no? El conocer a personas de otras carreras y el poder alimentarte de los conocimientos propios de esas carreras.
Para finalizar, el CEU de Proinversión es un CEU reciente, ya está recién en su 4ª edición este próximo año, pero se ha ya cogido un nombre, acreditado una reputación bastante rápido. De hecho, hacen muchos esfuerzos y méritos para lograrlo. Recuerdo que hace 2 semanas, si no me equivoco, fue un reencuentro de egresados de las 3 promociones. Seguro Ayrton fue, la verdad es que no conocía a mucha gente, conocía más mi promoción, me tuve que ir rápido, pero fue hermoso para mí, porque siento que fue un reencuentro de personas que siguen siendo mis amigos, entonces sí los veía seguido, pero un reencuentro en el cual pudimos recordar lo que vivimos en el CEU. Y esas cosas son bien propias de un CEU que está apostando por cada vez crecer más. Entonces, esas oportunidades que te dan de poder volver a ver a amigos de verano que compartiste clases y de incluso llegar a charlas magistrales de personas que ya llevan años en el sector de inversiones, es muy, muy grato. Entonces, yo les animo a este CEU de Proinversión y en general que averigüen qué CEU les encaja, porque creo que cada vez se esfuerzan más en no solo darte el curso, sino ir más allá. Que después del curso sean conectados contigo, te inviten a charlas. Recuerdo que hace poco incluso me pasaron el dato de una beca para un programa de energía. Yo no voy a energía, pero me parece increíble para las personas que estén interesadas. Entonces, este CEU de Proinversión yo puedo dar la fe de que es bastante interesado en sus egresados. No los deja ahí como, ya fuiste egresado, sino están detrás, te preguntan, te llaman a videos promocionales, te llaman a encuentros. Es muy, muy chévere. Ok, bastante interesante. Sí, efectivamente, me pareció también genial el hecho de que la organización no, bueno, por así decirlo, luego de culminado el curso, todo quede ahí simplemente, sino que están últimamente tratando de que los egresados interactúen más, asistan a charlas, hacen encuestas para ver cuáles son la forma en la que los egresados del curso puedan seguir en contacto y puedan seguir aprendiendo, ¿no? Y en tu caso, no recuerdo muy bien si es que había el beneficio de entrar directamente a la entidad, si es que quedabas en primer puesto, en segundo puesto. No sé si tú lo recuerdas mejor, no sé si podrías tal vez comentar algo acerca de ello, de ese beneficio. Sí, en mi caso salí segundo puesto general y me invitaron. Lamentablemente yo había estado en un estudio de abogados en el área de competencia y no llegué a aceptar como tal, creo que se resintieron un poco, no, en verdad todo bien, pero súper feliz de que me hubieran dado la oportunidad, pero justo por el traslape de tiempo entre que estaba en el CEU y estaba buscando trabajo, el trabajo llegó más rápido y en general me agradó muchísimo, ¿no? Porque el sector privado es donde hasta ahora me he movido con más confianza. Pero no descarto la idea de en algún momento llegar a la administración pública porque creo que la forma de ser servidor público es muy interesante, tiene otra lógica el sector privado y es algo que creo que en algún punto sí me gustaría colaborar y hacer para mejorar ciertos sectores de inversión, ¿no? Particularmente me interesa el sector salud y el sector de educación. Creo que es una forma de impactar, generar impacto social bien, bien chévere. Pero por lo pronto me quedé en el sector privado. Y ellos, de hecho, lo tomaron bien. De hecho, fue una oportunidad para que, si es que yo no aceptaba, y hubo otra gente, cierta gente que tampoco aceptó porque ya tenía trabajo, bajaban la escala y más personas eran invitadas a postular, a entrar directamente a Proinversión. Y esto permitió que compañeros míos que quizás no salieron los puestos, en el puesto más alto, pero en un puesto bastante alto igual, llegaran a entrar a Proinversión y actualmente disfruten mucho ese trabajo que yo quizás no habría sacado el jugo porque ya estaba en un trabajo actual y ya estaba bastante cómodo ahí. Entonces, creo que fue lo mejor porque te dan esa oportunidad, pero si es que tú no aceptas, le dan la oportunidad a otras personas que valoren más ese bien, ¿no? Desde un ámbito económico. Entonces, es bien chévere porque son bien comprensivos y bien juiciosos a la hora de extender las listas y dar oportunidad a más personas. Ok, sí, está bien, muchísimas gracias por la respuesta. Y lo mismo te preguntaría a ti, Carlos, con respecto a las oportunidades que se te abrieron luego de haber terminado el curso en primer lugar, ¿no? Que es en realidad un mérito bastante valioso y bueno, ya te vuelvo a felicitar por ello en este momento. No sé si nos podrías comentar un poco. Bueno, tal vez en la siguiente pregunta podría hablar un poco más de la experiencia que tuve propiamente en el programa, porque como lo mencionaba Alessandra y me ha traído a la memoria tantas cosas que hemos vivido con los chicos en el programa. Creo que eso es lo más bonito, ¿no? Que no solamente que superas el concepto de red de contactos y llegas a ser un grupo de amigos muy fuerte que
sobre todo nosotros que fuimos la primera promoción que volvía de la virtualidad al PEU, volvíamos de la virtualidad, y estábamos todos juntos todo el día en un solo espacio compartiendo. Era una sensación muy bonita porque llegas a conocer a personas de todo el Perú y realmente te sientes como, llegas a sentir que esa es tu casa, y el terminar es un punto y aparte en tu vida, realmente, porque despegarte de una costumbre que tenías es muy, muy difícil. Pero hablando ya un poco del post, el OCIPTEL te brinda la posibilidad de ocupar, bueno, si ocupas uno de los primeros puestos, tengo entendido que el primer puesto sí le dan ingreso directo con una subvención adicional. La subvención adicional se le da a todo becario que ingrese a la entidad. O sea, si ingresas, ellos te llaman y te dan la posibilidad de ingresar como practicante profesional con una subvención adicional. Una subvención adicional si es que eres una persona que no viene de Lima, sino que eres de provincias. Y hay una subvención adicional por ser primer puesto. Estuve creo que 2 semanas en Piura después de de regresar de Lima, y me llamaron, me dieron la posibilidad de ingresar a la oficina de asesoría jurídica y yo acepté. Ahí estoy actualmente. El ambiente es muy bonito, las personas son muy comprensivas, son sobre todo muy unidas ahí dentro. Es lo que creo que me encanta de la entidad, ¿no? Pude ir una vez allá a Lima para una integración de la oficina y creo que la pasamos muy bien. Creo que fue una de las mejores experiencias tal vez de este año junto con el programa. Y eso, ¿no? Sientes que valió la pena haber estudiado tanto. Valió la pena haber repasado todas las noches, quedarte, amanecerte en las sillas de los lobbies del hotel Perú Pacífico. Bueno, ahí nos quedamos por Jesús María, con los chicos, o estudiar en las horas de descanso, porque nos dan un intermedio después del almuerzo, ¿no? Quedarnos estudiando, repasando, renegar a veces. Uno siente que valió la pena saber llevar todo eso, y cuando llegas a la entidad definitivamente dominas los temas que te dan. Y puedes, sobre todo, hacerlo mucho más rápido, mucho más sencillo, y hacerlo con sentido de integridad y excelencia, que es lo que actualmente requiere mucho la administración pública. Eso me parece que es lo más importante, ¿no? Poder dominar las materias a las que necesitas para llegar a la entidad. Y ya en la entidad, realmente el proceso de acostumbrarte es mucho menor. Y te sientes como un pez en el agua, nadando alrededor de las aguas, de la materia que has aprendido y que realmente te costó al inicio meterte en la cabeza, pero se puede. Y se puede, y de verdad yo también animo a los chicos que se unan, que postulen, porque es una experiencia muy bonita. Realmente conoces a personas de todo el Perú, es muy bello, realmente. Y sobre todo aprendes bastante, los profesores son unos capos. Justamente creo que Alessandra está en el estudio del profesor Luis Discanseco, y él nos enseñó Derecho de la Competencia. Estaba emocionadísimo con nosotros porque éramos muy participativos y le participamos en clase, y realmente volver a la presencialidad fue creo que lo mejor que me pudo tocar en ese momento, ¿no? Sí, claro. Sí, hay una gran diferencia entre llevar tal vez un curso de especialización, cualquiera que sea, de manera presencial de manera virtual, ¿no? Bueno, bastante suerte tuviste, Carlos, por justo en ese momento llevar el curso de esa forma. Está muy bien. Bueno, y ya más o menos para ir continuando con la charla y también ir abordando la última pregunta antes de pasar a responder las inquietudes de los participantes. Alessandra, no sé si ahora nos podrías comentar tal vez cómo fueron, ya para las personas que logren tener una vacante en el curso de Proinversión, cómo fueron los exámenes, tal vez los profesores, si algunos eran más exigentes que otros, y la metodología propia del curso, ¿no? Porque también otra de las cuestiones que difieren muchas veces los cursos de extensión universitaria es que a veces los dividen por especialidad, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, la Valeria de Ocinarmin nos decía que tenían unos cursos generales
y luego cada uno pasaba a ingeniería, economía y derecho. Entonces, en este caso, en Proinversión, ¿cómo fue? Sí, sí he escuchado de esa metodología que los separan por especialidades. Creo que cada curso tiene su lógica interna, entonces debe tener bastante sentido para el contenido que brinda. A mí lo que particularmente me gustó de Proinversión es que todo es mezclado. Yo literalmente tenía curso, el curso fue virtual, eso creo que quizás fue el único negativo porque se me hubiera gustado desde un inicio conocerlos a todos en persona. Recuerdo que veía en persona a alguien y decía, espera, ¿eres Aldo? Y me decía, sí, soy Aldo. Y yo, ya, era raro, pero los podía conocer en persona. Y entonces todo es mezclado. Es por Zoom y te dividen en grupos son grupos que rotan, no es un grupo que queda al inicio, sino tienes varios grupos a lo largo del ciclo, por lo menos 5 creo, pero no es tan rápido la rotación, entonces llegas a conocer bastante a las personas con las que haces grupo. Y hice ese grupo 1, grupo 2, este fue mi grupo 3 y así lo identificas bien rápido. Son grupos de estudiantes de las 3 especialidades, de ingeniería, de economía y derecho. Esto creo que fue lo que más me gustó porque si bien había bastante estrés a la hora de hacer los trabajos, recuerdo que la parte económica yo no la manejaba, por más que me encanta, y le decíamos al economista del grupo, sí, ya, apúrate los cálculos. Era bien divertido en ese momento y estresante, pero también fue una forma de hacer, como decía Carlos, no solo networking, sino un compañerismo auténtico. A veces siento que la palabra networking es un poco fría, porque es como de hacer contactos, nada más, ¿no? Pero si realmente tienes amigos, ya no solo son contactos, sino personas a las cuales puedes acudir más allá de solamente la materia, que per se es importante. Eso me encanta. Y para hablar más de la metodología, además de los grupos, de los trabajos, también tienes ensayos individuales. No es lo más común son ensayos grupales o trabajos grupales de ciertos cálculos que tienes que hacer, ciertas lógicas jurídicas y económicas del contrato de asociaciones público-privadas. Vi en el chat que hicieron una pregunta de qué leyes suelen tocar como abogados. De hecho, la visión que nos dan de la ley, que es el Decreto Legislativo 1362 y su reglamento, un decreto supremo, es una lógica no solo jurídica, que es bueno para postular, tiene ese Decreto Legislativo 1362, anótenlo, sino que también te ven la lógica económica de por qué se promovió la inversión y cómo desde la lógica de ingeniería se estructuran los proyectos. Entonces es un ámbito bien interdisciplinario. Eso iría de la metodología, son más que todo variados, pero generalmente grupales, llámese exámenes grupales, ensayos grupales y ciertos trabajos pequeños individuales que valen menos. Lo que se valora es que puedas desarrollar en grupo un análisis del proyecto integral. De hecho, el trabajo que más vale en puntaje es precisamente una exposición que sí tiene nota individual, pero se hace grupal, sobre una explicación de un proyecto en particular. Y ahí todos le meten sus inputs desde derecho, tecnología, ingeniería y economía, ¿no? Entonces es bien variado eso. Creo que la recomendación principal que daría es que precisamente con los compañeros que les toque, porque es aleatorio, traten de formar en lo posible una amistad, un compañerismo bien cercano, porque así con ese ambiente adecuado se trabaja mejor, se trabaja más rápido y se trabaja con calidad. Y en todo caso también siempre estar con una dedicación bien importante de tiempo y esfuerzo al curso. El programa de extensión universitaria CIPTEL entiendo que sí es dedicación exclusiva. El CEU de Proinversión no es dedicación exclusiva en las letras, o sea, no te piden una dedicación exclusiva, yo estaba trabajando. Pero sí es importante que siempre le demos en la práctica una dedicación semi-exclusiva o exclusiva, porque a veces demanda tanto tiempo que si te cargas con más actividades extracurriculares podría ser bastante contraproducente para lo que realmente absorbas del propio programa, del propio curso. Entonces sí les recomendaría que en general no lleven tantas actividades extracurriculares más allá del propio curso, porque por sí les va a sumar un montón y si lo aprenden bien, aún más. Entonces eso sería, ¿no? Compañerismo y dedicación semi-exclusiva por lo menos al curso para que le sacan el mayor provecho, el mayor jugo. Sí, porque ahí me has hecho recordar que a diferencia de otros cursos de enseñanza universitaria en el que la jornada es bastante larga, que empieza temprano y termina 5:30, 6, yo recuerdo, y creo que ha ido progresivamente aumentándose el número de horas lectivas, pero yo recuerdo, por ejemplo, que tenía solamente clases 3 días a la semana y por las noches.
Entonces sí te permite hacer otras actividades durante el día, pero como dices tú, sí es bastante importante darle una dedicación bastante seria y bastante casi exclusiva, ¿no? Porque sí son bastantes temas, llega un punto en el que debes estar repasando a cada rato, y sobre todo los trabajos en grupo. Sí, es una calificación constante, ¿no? Con respecto a los trabajos en grupo, y es muy importante también miden, creo yo, de esa forma tu manera de organizarte y de relacionarte con los demás, porque al final es una nota que va a depender de todos y de que todos pongan su granito de arena a partir de la carrera que manejan, ¿no? Entonces sí. Yo, por ejemplo, recuerdo que eran 80 horas lectivas las que llevé. En tu caso me parece que fueron más, ¿verdad? Ha ido progresivamente aumentando el número de horas. Sí, voy a averiguar bien ese dato, pero recuerdo que fueron un montón de horas selectivas. Tipo, dijeron que era Era. el curso, o sea, la edición, perdón, del curso de preinversión que había tenido más. Creo que habrían sido cerca de 100, Ok. porque si bien eran 3 días a la semana de 7 a 10, en verdad en la práctica 10 y media, 11 casi, fue por varios meses. El de proinversión fue de enero. Recuerdo que salí de Año Nuevo y regresé a Lima al toque para empezar el curso, porque era virtual, pero evidentemente tenías que estar conectada y no prender necesariamente tu cámara, pero sí era lo ideal para que no te distraigas. Y era de enero como recuerdo que hasta iniciar las clases hasta abril, entonces eran varios meses, pero bien, y a la vez bien demandantes. Entonces recuerdo que sí fue la edición esta última que tuvo más horas lectivas, porque precisamente querían hacerlo no dedicación exclusiva, pero sí semi-exclusiva, y que aporte bastante a los conocimientos previos que tendría el futuro practicante profesional o de proinversión. Ok, excelente. Y en tu caso, Carlos, tal vez si también, como Alexandra nos ha comentado, nos podrías decir, por ejemplo, qué tal los exámenes ya dentro del propio curso, si es que se llevaron, no sé, trabajos también grupales, cómo te organizaste tú para estudiar. Y bueno, en caso del curso de OSIPTEL sí son jornadas bastante largas, ¿no? Que ahorita uno se pone a pensar realmente y dice, wow, eso es desde la mañana hasta la tarde, o sea, es una jornada bastante extensa. Justamente revisaba ese dato, son 320 horas lectivas. Es bastante, y realmente sí podría decir que lo son, porque, bueno, a ver, el horario es de, si no recuerdo mal, 8:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. A veces se alarga porque hay clases que, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Habían, por ejemplo, cursos que no se dictaban en la mañana, sino que se dictaban únicamente en la noche, y iban de largo, y a veces los chicos de ingeniería, por ejemplo, terminaban hasta las 11 de la noche. Era bastante fuerte, ¿no? O a veces tenían clases en la mañana y en la tarde. Varía. Depende también de la disponibilidad del docente, porque los profesores están normalmente trabajando en la administración pública, entonces les cuesta a veces un poco ir. Pero ese es el horario normal, común. Las clases son por especialidad, ¿sí? Excepto la primera semana, que como mencionaba es un tema de un curso de gestión pública, por decir, un curso dentro del programa. La semana completa la llevamos en un auditorio grande, todos, los 60, y ponemos atención pues únicamente a eso. Y sí es de dedicación exclusiva porque el curso es fuerte. Las horas son bastantes, es extenuante continuar después del almuerzo, sobre todo un almuerzo bastante generoso, ¿no? Estaba bueno, para algunos era poco, pero mira, sí, bastante generoso. Y los exámenes, al menos en Derecho, siempre habría un control de lectura todas las semanas. Llevábamos, al menos, durante la semana, dos cursos, o sea, un curso en la mañana y un curso en la tarde. A veces se dividían en más, depende, como digo, de la semana. Te entregan un horario al inicio, pero normalmente son dos cursos, uno en la mañana, uno en la tarde, toda la semana. Cada curso toma un control de lectura. Las lecturas son entre extensas y cortas, entonces no hay o sea, pueden darte un informe, no sé, pues de la OCDE a leerlo, o pueden darte una separata muy pequeña. Eso, pues,
También en los sábados, porque también íbamos los sábados es el examen. A las 8 o 9 de la mañana, no recuerdo, pero a las 9 uno tenía que estar ahí sentado. Uy, la bulla. Bueno, uno tenía que estar sentado y esperando su examen, esperando el examen, y eran los exámenes eran de los cursos que había llevado en esa semana. A veces habían materias que uno ve en todo un ciclo de la universidad, tenías que verlas en una semana. Y eso es lo interesante, ¿no? Sentirte extenuado, llegar de las clases, llegar a tu casa, llegar al hotel donde estábamos los chicos de provincia y ponerte a estudiar, descansar, no sé, media hora y ponerte a estudiar. Y lo bonito también es estudiar en grupo, ¿no? La primera semana podíamos estudiar, me acuerdo los chicos del tercer piso, éramos bastantes, nos poníamos a estudiar en el lobby, estudiando temas de gestión pública, repasando, sí, los sistemas administrativos son 11, sí, no sé, pues planeamiento, inversión. Creo que eso es la dinámica, ¿no? Porque el curso sí es fuerte y sobre todo si uno quiere llegar a ocupar un puesto alto, uno tiene que dedicarse, si no, como lo mencionaba Alessandra, si no exclusivamente, al menos semi-exclusivamente, dedicar bastante tiempo. Al menos en Ociptel sí la dedicación es exclusiva, no puedes realizar actividades, también por el horario, no puedes realizar otras actividades, ¿no? Es bastante fuerte. Pero si uno se organiza bien, y sobre todo tú tienes que aprender técnicas de mnemotecnia para aprenderte algunas cosas, algunos conceptos, llegas a rendir los exámenes bastante tranquilo. Yo recuerdo mucho una anécdota que me pasó respecto a la primera semana. Confundí el SINAPLAN, el Sistema Nacional de Planeamiento, con el CEPLAN, que es el ente rector, y era una pregunta fácil. Era una pregunta fácil y la gente yo les dije, lo confundí. Y la gente decía, pero ¿cómo lo has confundido? Lo más era la pregunta regalada, ¿no? Entonces esas cositas uno tiene que ir perfeccionándolas. Yo soy muy distraído en temas de exámenes. A veces uno marca porque piensa que si la piensas más, vas a hacerlo mal, ¿no? Pero a veces sí, uno tiene que tomarse su tiempo y pensarlas. Y sí, okay, eso. Okay. Entiendo, entonces más o menos por lo que has ido comentando, allí entiendo que las preguntas, los exámenes eran para marcar, ¿verdad? O eran para desarrollar algunos, para completar las preguntas, para algún caso, en el caso de derecho, o solamente era de respuesta múltiple. No, son preguntas de respuesta múltiple. Y me olvidaba de la cuestión más importante, porque la primera semana uno hace grupos pequeños, o sea, para hacer trabajos pequeños o durante el curso de gestión pública, pero el trabajo más importante que se hace, y es el trabajo que realmente define muchas veces los lugares, es un trabajo que tiene que ver un tema de investigación que ya previamente ha estado investigando el Ociptel, y uno tiene que innovar respecto a ese trabajo previo, o tratar de innovar, ¿no? Te asignan 2 asesores, que son normalmente trabajadores del Ociptel, y a mí, por ejemplo, me tocó el diseño institucional del Ociptel. Como regulador, ¿cuáles son las tareas que tiene el regulador para ser más independiente? Por ejemplo, llegar a ser tal vez un regulador convergente, como es en México. El IFT. El IFT, el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, es un ente constitucionalmente autónomo, por ejemplo. Entonces, ¿qué no pasa aquí con el regulador? ¿Cómo dar ese plus? Y nos reuníamos con los asesores, teníamos un grupo por cada tema es un grupo, cada grupo tiene 2 asesores. Mi grupo, que me tocó felizmente, fue un grupo con el cual sí pude congeniar, y eran chicos muy pilas. Tuvimos algunas dificultades, sí, pero finalmente llegamos a ¿cómo se llama? A poder armar un bonito trabajo. Pudimos presentarlo porque se expone ante un jurado, y ese es, creo que, el día más nervioso de todos. Vas elegante y te tiembla todo hasta salir de ese salón y decir, bueno, se acabó, y al día siguiente creo que es la clausura y ya muere, y uno sabe que tiene que despedirse, la sensación de vacío y te sean las lágrimas, pero bueno. Sí, me imagino que debe ser otra experiencia llevarlo de manera presencial. Son muchas emociones
en muy poco tiempo. Presentar el trabajo la noche anterior miento, 2 días antes, entregar el trabajo, correr contra el tiempo, presentar el trabajo, exponer el trabajo y finalmente despedirse. No sé si está maquiavélicamente diseñado para que uno llore, pero al final uno siempre termina emocionándose, ¿no? Sí, toda una experiencia en realidad. Y a partir de este trabajo que has mencionado, y ahí quisiera volver ahí un poco con Alessandra, también hay una exposición, ¿verdad? Para el trabajo final. Yo recuerdo que uno tiene que prepararse bastante bien porque las preguntas son ya un poco más de nivel al ser el último trabajo de proinversión. En este caso tú, por ejemplo, sobre ese trabajo, no sé si hay algunas recomendaciones que podrías dar para cómo te organizaste con tu grupo y tal, porque es el trabajo, como bien mencionaste, más importante, ¿no? Sí, recuerdo que el trabajo era una exposición y un informe en el que tenemos que explicar distintos temas de APPs, por ejemplo, había una parte de explicar las etapas, las APPs, que era más descriptivo y valía menos puntaje, pero luego había una parte de calcular, por ejemplo, temas de cuánta rentabilidad y cuánto equilibrio económico-financiero hubo en el contrato APP. Eso fue otro aspecto que ya empezaba a valer más puntaje porque era más analítico. Y finalmente, similar a lo que mencionaba Carlos con el PO-CIPTEL, había una parte en la que ya era proponer cómo este proyecto pudo haber sido mejor implementado, o en todo caso, si consideramos que había sido muy muy bien implementado, decir por qué fue muy bien implementado, ¿no? O sea, sustentar nuestra posición y decir, este proyecto mejoró tales índices de calidad de vida de las personas, lo que se llama rentabilidad social, es decir, el desarrollo de las personas a partir de ciertos indicadores concretos que implican los proyectos APP, sea eliminar brechas de género, ver temas de pobreza, dar acceso a servicios de salud o servicios de educación u otro tipo de servicios que se consideran esenciales de manera más rápida y más eficiente, etc. Para esto, este proyecto te dan los insumos, te dan dando más insumos, como cerca de 3 semanas, un mes de anticipación. Averigüé cuántas horas académicas tuvo el CEU de Proinversión este año, fueron 128 horas académicas, creció bastante. Aún está cada vez mejorando más esa parte porque es un CEU reciente. Y lo que yo recomiendo para ese proyecto en grupo es que se vaya avanzando con tiempo, ¿no? Porque cada semana te van dando más insumos y las clases se complementan con lo que vas a exponer. Entonces yo recuerdo que sí nos organizamos, quizás no totalmente al 100%, pero sí tratamos de trabajarlo con tiempo, y de hecho el primer puesto del CEU Proinversión, el segundo puesto fue de nuestro grupo, porque nos fue muy bien en la exposición, y ahí hice bastante amistad con varios de ellos. Lo que sí recuerdo es que no sentí sensación de vacío necesariamente porque era todo virtual, pero sí fue raro porque como que se cortó el Zoom y dijimos, ya no sigue, fue raro. Pero recuerdo que justo yo ya estaba en clases presenciales de la Católica en mi último ciclo, y justo estaba llevando Derecho a las Telecomunicaciones con Rafael Muente, la cabeza de OCIPTEL. Y recuerdo que le dije a Rafael, que también ha trabajado en Proinversión, tengo ahorita mi exposición de Proinversión, ¿puedo salir antes de tu clase? Y me dijo, sí, eso es importante. Y yo, ya está bien. Y yo era delegada de ese curso, entonces de la nada me tuve que salir imprevistamente de ese curso para tener mi última clase y mi última evaluación de Proinversión, y fue bastante loco. Me fui a un cubículo y les saqué volando a las personas que estaban ahí, dije, perdón, tengo una urgencia, y me dijeron, ya está bien. Y desde un cubículo de la Católica en San Miguel di mi última exposición, ¿no? Pero sí, era eso. Ok, bastante interesante también, sí, hay un poco la diferencia, ¿no?, que hay entre salir de un curso de manera virtual y de manera presencial. Entiendo que en Proinversión me parece que nuevamente va a seguir siendo virtual, ¿verdad? Y en el caso de OCIPTEL va a seguir siendo presencial, en esa lógica. Ok, y más o menos ya para concluir con la parte de las preguntas, no sé si, Alessandra, tú nos podrías dar algunas palabras finales, tal vez para los asistentes, haciendo un resumen tal vez de los puntos claves que podrían tener en cuenta para que sea como una especie de recuento y les pueda servir, ¿no? Al momento de prepararse para este curso de Proinversión, que en realidad ya se anunció. Sí, primero les recomendaría, esto no es un cherry, de hecho sí lo recomiendo como auténticamente, no es publicidad engañosa ni nada de eso,
Yo sí creo que deberían seguir las redes de Proinversión, Docitel y las distintas entidades de la administración pública. Lo que publican y lo que hacen por el Perú es bastante interesante. Tienen proyectos que llegan a ser muy exitosos en mejorar el desarrollo del Perú a nivel económico, a nivel social, a nivel técnico, etc. Y justamente yo me enteré del CEO de Proinversión así, siguiendo a Proinversión, y un día publicaron ese CEO. Ese es un CEO nuevo, así que no había mucha publicidad por todos lados, sino que más bien era en las redes de Proinversión específicamente. Y me enteré y postulé, y fue una experiencia que cambió bastante mi vida. Fue un giro bastante grande, porque me di cuenta de que el área en el que estaba el derecho, si bien me gustaba mucho, que era derecho procesal civil, derecho básicamente judicial, no era lo que quería hacer por el resto de mis años laborales. Y ahí justamente me cambié a derecho de la competencia y derecho administrativo o regulatorio. Entonces el CEO de Proinversión creo que es una oportunidad de ver no solo conocimientos teórico-prácticos que sí o sí te van a servir, sino incluso cuestionarte tu rumbo de carrera, que es siempre válido. Yo estaba en mi último ciclo, ya egresé, y fue un cambio bastante abrupto porque evidentemente las personas suelen cambiar de ramas un poco antes, ¿no? En los últimos ciclos, pero no en el último ciclo literalmente. Pero creo que lo valió demasiado, no tengo reparos en decir que literalmente cambió bastante mi vida, y este curso fue la razón por la cual ahorita estoy en otra área de derecho. Y me encantó, es decir, mejoró bastante mis índices de calidad de vida porque fue algo que me gustaba trabajar en el día a día, y ya no era como una costumbre ir a trabajar, sino algo que realmente me encanta. Obviamente sin llegar a rosas de workaholic, pero sí aprovechando que me gusta y que puedo dar lo mejor. Entonces yo creo que eso es lo que primero les diría, que los CEUs y desde mi experiencia el CEO de Proinversión te ayudan a cuestionarte bastantes aspectos sobre la política económica, aspectos teóricos de la regulación en el derecho, de cómo el derecho ayuda a mejorar vidas, pero sobre todo incluso te puede hacer cuestionarte cosas que aún antes no te habías cuestionado. Y ese chip nuevo de tener una mentalidad más abierta en temas jurídicos, en temas económicos, en temas de ingeniería, tiene un impacto en tu vida profesional. Y ahí va mi segundo punto. Todos los CEUs, en general, tienen mucho peso en tu CV, y no de manera fría de que las personas van a decir, llevó el CEU, lo contrato, no de manera automática, pero sí de manera tal que digan, llevó un curso de especialización que le puede servir en la vida, porque los CEUs en general son valorados como programas muy intensos, de muchas horas, de 100 horas académicas a más en general, que implican una inversión de tiempo y esfuerzo que muchos empleadores lo valoran bastante. Entonces, sé que usualmente se recomienda llevar programas de especialización para capacitarte más y estar al día con temas. Creo que el CEO de Proinversión es un programa de especialización muy, muy recomendado y que te sirve justamente para aprovechar de afianzar conocimientos y conocer personas de otras ramas y generar ese compañerismo. Entonces, académicamente te va a servir mucho. A nivel de vida privada, por el primer punto de que te abre los ojos, es también muy importante. Y finalmente, creo que el CEO de Proinversión y en general los CEUs, desde mi experiencia particular de Proinversión, tienen una aptitud para tratar de que no se quede todo en lo que aprendiste en el Zoom o en las clases en vivo, sino también que realmente tengan un impacto en no solo en la mentalidad, no solo en tus conocimientos, sino en tu... No quiero decir networking, siempre me parece una palabra muy fría, pero en la capacidad que tienes de ver a las personas. Creo que esa sería una palabra más adecuada. Cuando tú estás en el derecho, y quizás muchos acá sean estudiantes de derecho o egresados, te cierras mucho a ciertos ámbitos y es muy genial compartir con personas de derecho, pero siempre creo que la carrera es bastante acotada, bastante cerrada a lo que es el derecho propiamente. Y el derecho no puede dialogar en abstracto o solo, sino que tiene que convivir y nutrirse de otras ramas. Creo que cuando no solamente adquieres conocimientos de profesores de economía y de ingeniería, en el CEO de Proinversión está José Luis Bonifaz, que es un capazo en el tema de economía e ingeniería, sino también cuando lo aprendes de tus compañeros de tu edad sobre economía e ingeniería y te dan sus aportes, cambias lo que piensas diariamente. Y recuerdo que eso me ayudó muchísimo en mi último ciclo. Lo que aprendí en el CEO de Proinversión, a mí siempre me gustó la economía, no tanto la ingeniería, pero aprendí de ambos por mis compañeros. Me sirvió muchísimo para meterle a mis ensayos finales en la carrera un
una herramienta más crítica de pensamiento. El análisis económico del derecho, por ejemplo, o el análisis sociológico del derecho, todos esos análisis interdisciplinarios se nutren de otras ramas. Entonces, el aprender de otras ramas siempre te va a servir para ser más crítico de lo que hace la ley, de lo que hace la regulación, de lo que hacen las entidades de la administración pública, y proponer mejoras, no solo como parte de una evaluación de un curso, sino como parte de tu visión propia de lo que quieres ser como profesional y ser humano. Entonces, esa perspectiva que tomas de los profesores y de tus compañeros te cambia totalmente. Y eso es lo que digo. Muchísimas gracias por la respuesta, Alessandra, bastante completa. Y en tu caso, Carlos, algunas palabras finales que puedas dar, tal vez los puntos claves a tener en cuenta como una especie de resumen para los chicos que están interesados, ¿no?, en participar en el programa de extensión universitaria de los OSIPTEL. Solo agregar que realmente es un punto aparte en la vida de uno. Marca una diferencia, no solamente en conocimientos, porque ciertamente en conocimientos uno llega a aprender mucho, los profesores. Creo que ese es un punto muy importante en todos los CEUs, bueno, al menos tanto en Proinversión como en OSIPTEL, los profesores son muy capos. Tuve la oportunidad de llevar clases con profesores de la Católica, por ejemplo, Alejandro Moscol, el profesor Ramón Guapaya y el profesor Luis Díaz Canseco, profesores que están a una altura, wow, es una experiencia realmente llevar clases con ellos. El profesor Mendiburo, que nos enseñó regulación económica, introducción a la regulación industrial, no recuerdo muy bien, pero la cosa es que eran clases de economía y aprendíamos y realmente nos costaba, pero es una experiencia completamente distinta, tal vez no distinta, pero sí nueva y muy buena en relación a la universidad. Es un complemento de la universidad, ciertamente, pero también es un punto aparte en lo que uno llega a aprender como profesional. Y también, como segundo punto, también hablar del compañerismo que puede llegar a ser, de los amigos, porque yo no hice compañeros, no hice red de contacto, también podría decirse, ¿no? Pero hice amigos, y eso es lo que más valoro, porque ahora aún los veo, converso con ellos, chicos que están lejísimos de donde yo estoy. Yo sigo en Piura y ellos están en Lima, en Cusco, en Puno, en Tacna, en Arequipa, y realmente los converso con ellos y se siente como cada vez que nos vemos de nuevo, porque nos hemos visto hace poco, con mi grupo más cercano, nos fuimos a un viaje en Lima, se siente como si no hubiera pasado el tiempo. Aprendes a convivir con personas. Lo bueno de la presencialidad del PO de OSIPTEL, creo que es una experiencia muy, muy, muy distinta en lo positivo, y aprendes sobre todo esa dosis de responsabilidad y de integridad que se necesita para estar en una administración pública como las que dan los cursos, ¿no? Que es muy importante eso, y lo digo porque siempre nos hacían énfasis en eso, en cómo uno tiene que tener esa responsabilidad para entrar a la administración pública y hacer las cosas bien, que es lo que se necesita en este país. Y eso, que se atrevan, que den el examen, que den la entrevista, y si entran van a tener una experiencia inolvidable. Ok, muchísimas gracias también por la respuesta, Carlos. Y bueno, para ir concluyendo con la sesión de hoy, entonces pasaremos a absolver las preguntas formuladas por los asistentes, ¿no? Yo iré más o menos leyéndolas, se las trasladaré a la persona a la que han dirigido la pregunta, y si es que alguna también puede ser respondida por el otro panelista, para que se pueda ir como que dando un recuento de la charla. Vamos trabajándolo en esa dinámica. Entonces, Clara Palaco Alfaro dice: buenas tardes, para Alessandra, ¿cuáles serían otras preguntas que te hicieron en la entrevista de Proinversión? Si podrías volver a mencionarlas, tal vez. Sí, recuerdo que con mis compañeros, que hace poco fue mi cumpleaños y los invité, fue hermoso, me comentaron otras preguntas que hicieron. Sé que otra pregunta, además de la APP cofinanciada y autofinanciada, era: ¿cuál es la diferencia entre una asociación público-privada de iniciativa privada e iniciativa estatal?
Entonces, si se dan cuenta, la forma en la cual giran las preguntas es sobre las modalidades de aposiciones público-privadas, APPs. La clasificación es variada, puede haber desde el financiamiento, que es justamente la pregunta que me hicieron, desde la iniciativa, si fue una iniciativa por un privado, que es lo menos común, o una iniciativa del Estado, una entidad de la administración pública como el MTC, como otro ministerio, como una municipalidad regional, etc. Y también sé que otras preguntas que hacen son sobre las etapas de las sesiones público-privadas. No te piden que sepas todas las etapas así a detalle, pero sí que más o menos sepas cómo se estructura una APP desde el inicio hasta que finalmente hay un contrato de por sí que no solo adjudica a un postor, sino que ya le da obligaciones, ¿no? Entonces, desde el ámbito del derecho, creo que lo que tienen que saber más que todo es las APP, su clasificación, sus etapas y la naturaleza de sus obligaciones, ¿no? Porque son obligaciones que son propiamente derecho administrativo, entonces no pueden ser cambiadas tan fácilmente, no se pueden hacer, aunque en la práctica sí hay, pero en teoría no debería ser así, cláusulas para cambiar las sentido de las obligaciones, sino solo cláusulas para actualizar ciertos temas económicos que van cambiando. Por ejemplo, si hay una inflación, evidentemente el equilibrio económico-financiero, es decir, la naturaleza económica del contrato va a cambiar, pero la obligación como tal debería persistir, quizás modificarse un poco los plazos, pero no debería obviarse. Entonces, esos temas de derecho administrativo económico, el sentido de eso, no quizás con las palabras técnicas, pero sí el sentido, la naturaleza, la esencia, debería tenerse en cuenta. Ok, está bien. Igual yo ahorita acabo de más o menos apuntar las preguntas y las he pasado por el chat ahí para que las personas que estén interesadas. Y Carlos, recuerdo que tú dijiste un listado de leyes que deberían tenerse en cuenta, no sé si las podrías volver a indicar para que los asistentes lo... Hola, ¿sí se me escucha? Perdón, Ayrton, te perdí un poco. Discúlpeme, es que... Ok. Sí, no, repítemelo. Las leyes, ¿te refieres? Sí. Sí, voy a escribirlas en el chat, por supuesto. Listo, muchas gracias. Sí, para que ahí los asistentes puedan repasarlas y tener allí una especie de... para quienes están interesados en el curso de CIPTEL. La otra pregunta, Jovita Arzapalo Cabello había preguntado sobre el examen de Ocinermin, si ya culminó. No, entiendo que, bueno, el día de hoy volví a revisar si Ocinermin había ya lanzado la publicación de su PEU para el año 2024 y me parece que todavía no, pero sí tienen que, como dijo Alessandra, deben de estar atentos en las páginas de las diferentes entidades de la administración pública que brindan estos cursos, ¿no? Que son varias, en realidad está el de SUNAS, el Indecopi, la Superintendencia de Mercado de Valores. Entiendo que había hace unos meses el del Ministerio de Vivienda, por ejemplo. No, son varias en realidad y ustedes pueden ir averiguando en las páginas, ¿no? Estar atentos para que puedan inscribirse al que más les gusta. La semana pasada fue nuestra guía sobre el curso del PEU de Ocinermin y al finalizar las charlas vamos a subir estas ponencias para que ustedes también puedan ahí volver a tener poder tener acceso a esta información. Aquí pregunta Reyes Consultores. Buenas tardes para Alessandra. ¿Cuáles son las normas legales que nos recomendarías revisar para el examen de conocimientos? Para la entrevista, entiendo que se refiere. Sí, lo había adelantado, creo que es el decreto legislativo 1362 y su reglamento. No creo que sea necesario consultar otras normas más allá de esas, y otra pregunta que quizás podrían tomar en cuenta es ¿cuáles son los principios que motivan todo el desarrollo de las asociaciones público-privadas? Evidentemente siempre es escoger al mejor postor, entonces el principio de competencia es bien importante. En general, este decreto legislativo 1362 detalla de manera muy sucinta. Pueden consultar artículos académicos para explayarse, pero en general creo que esa ley es bastante clara. Los principios que gobiernan las APPs. Y ahí te preguntan, por ejemplo, el principio de transparencia, que quiere decir que el Estado tiene que no tener un proceso oculto, sino un procedimiento de selección de postores que sea bastante público y masivo para que vayan los mejores postores. Y el principio de competencia, que implica que el postor que sea elegido debe ser el que tenga el factor competitivo
mejor, más adecuado, ¿no? Sea por los precios, sea porque oferta a un mejor precio el bien o servicio, sea porque mejora, quizás no es el mejor precio, pero lo mejora el índice de la calidad de vida a un mejor nivel porque va a ofertar ciertos servicios o bienes adicionales. Por ejemplo, le pidieron A y este postor va a ser A más B. Y así diferentes criterios de selección que deben ser cumplidos y sobrepasados por el postor que finalmente sea ganador. Entonces, ese decreto legislativo es bien claro y su reglamento sobre qué principios y cuál es la lógica que debe primar en cada PP. Ok, perfecto. Aquí Marcelo hizo un comentario, ¿no? Dice, para los que quieren entrar a los CEU deben de dominar RM y RB, al menos ahora que los exámenes serán presenciales. Conocimientos en derecho no es tan difícil. Sí, o sea, en la mayoría de CEUs vienen estos temas, ¿no? De RM y RB al lado de los conocimientos propios de derecho, como es cada uno con su propia metodología, pero de Proinversión y OCIPTEL. Pero, por ejemplo, en el caso de Mincetur, y ahí yendo un poco a la charla de la semana anterior, solamente es una entrevista en donde te toman específicamente cuestiones de tu carrera, ¿no? Entonces, hay una variedad bastante para escoger en realidad sobre este tema. Aquí Danae Cuadros nos dice, buenas tardes, ¿en qué fecha se abre la convocatoria para las becas del CEU? Entiendo que Proinversión y OCIPTEL ya abrieron, ¿no? Ya es posible registrarse y todo ello. Entonces, sí, en nuestra red social también de Reguló estamos constantemente viendo los cursos de extensión universitaria que se van promocionando en las entidades y también lo vamos anunciando por ahí, pero como decía Alessandra, la recomendación sería que ustedes de cada una de las entidades sigan, ¿no? Y estén atentos, porque algunas les hacen mucha publicidad, como en el caso del PEU de OCIPTEL, que han ido región por región a explicar un poco, pero hay otras en donde no. Entonces, sí, eso es importante. Aquí Marcela también hace una pregunta sobre, un comentario sobre Indecopi. El Indecopi siempre fue virtual el examen, es más accesible de ingresar de los otros reguladores y tiene más nivel en RM, los de Nacional suelen ingresar más fácil. Sí, la otra semana ahí vamos a tener la charla de los cursos de Superintendencia de Mercado de Valores y el Indecopi, para que más o menos puedan ver la experiencia, ¿no? Yo voy a comentar ahí un poco mi experiencia en el Indecopi. Aquí hay un comentario también que entiendo que es un compañero de Carlos, donde dice fue la mejor experiencia llevar el PEU de OCIPTEL de manera presencial. Sí, definitivamente. Aquí hay un saludo para RMRB. Muchísimas gracias, Marcelo, por esa info que debe servir a los asistentes. Dice, ¿cuáles son los horarios de clase en Proinversión en las noches? Recuerdo que dijiste que eran 3 veces a la semana de 7 a 10, ¿no? Confírmalo, Alessandra. Sí, en mi edición fue así. Ok, a diferencia de OCIPTEL, en donde hicieron una jornada casi criminal. Completa, sí, bastante completa. O sea, todo el día. Ok, sí. Que hay otro comentario de Arturo. Dominic nos pregunta si postularon y no ingresaron a otro CEU. O sea, si es que eso fue un requisito. Entiendo que no, por lo menos a mí no es excluyente en realidad, no es que tienes que elegir uno y solamente participar en ese, o te preguntan si, no sé cómo fue en su caso, ¿verdad? No. Sí, igual, no es excluyente. Tengo incluso un compañero que llevó el CEU de Mincetur y el CEU de Proinversión a la vez. Hay algunos que te permiten hacer esas cosas. En general no es recomendable. Aldo. Sí, Aldo. Sí, quedó en primer puesto en Proinversión. Pucha, un capo. Aldo. Quedó, sí, en primer puesto en Economía, sí. Sí, así es. ¿Qué te evalúan para ingresar al CEU de Proinversión? Esta pregunta ya la respondió Alessandra, incluso en el chat hemos dejado ahí las preguntas, ¿no? Ahí las he dejado en el chat para que las puedan tener en cuenta. Y Ronald, aquí que es la última pregunta que veo, dice, ¿los exámenes de RM y RB serán presenciales en OCIPTEL? En la página aparece que serán virtuales. Ok, si está en su página web que es obviamente la normativa que rige para el examen de este año, sí tienen que dejarse guiar por esos lineamientos, ¿no? Y como dijo Carlos, la innovación de este año en el caso de OCIPTEL es la entrevista. La entrevista, correcto. Así es, es una novedad y que todavía no sabemos más o menos en qué consistirá o cuáles serían las preguntas que toman en ese aspecto. Bueno,
Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Al día no haber más preguntas. Agradezco mucho la presencia tanto de Carlos como Alessandra. La verdad que han dado información muy valiosa que le va a servir seguramente a todas las personas que han estado aquí, que están interesadas en en postular a un curso del OCITEL. Yo voy adelantando un poco ahí, que estén atentos a las redes sociales de Reguló, porque estamos viendo la forma de cómo poder obtener los exámenes de las ediciones pasadas para que ustedes puedan tener acceso a ellas y puedan tener una mejor guía sobre esto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias nuevamente por su asistencia y los esperamos la otra semana, en donde se van a abordar la misma temática, los cursos de Indecopi y de la Superintendencia de Mercado de Valores. Que tengan un excelente fin de semana a todos.